Estamos ahora estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica y estamos conociendo sobre las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. El pecado de Adán para la humanidad. O sea, ¿en qué te afecta? ¿En qué me afecta el pecado? Y hemos dicho que el pecado, aunque no es un pecado cometido o un acto, aunque no tiene un carácter de falta personal, pero nos hace mucho daño, porque es la privación de la santidad y de la justicia originales con la que fuimos creados. Privación de la santidad, privación de la justicia original. Y la traemos porque pertenecemos al género humano, porque el género humano es como el género humano, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por lo tanto, si eres humano, pues vienes ya así con esa desarmonía con el pecado original. El cuerpo ya no está armonizado, ya no está dirigido por el alma, sino que están en conflicto. Y dice el numeral 405 que el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original. Borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios. Da la vida de la gracia de Cristo y nos devuelve a Dios. Pero las consecuencias de la naturaleza, debilitada, inclinada al mal, persiste en el hombre y lo llama al combate espiritual. Todos estamos llamados a vivir ese combate espiritual. Numeral 406. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, desde el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo, y en el siglo XVI y en el siglo XVI en oposición a la Reforma protestante. Pelagio sostenía que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Eso decía Pelagio. Así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Entonces, Pelagio decía que Adán solo fue un mal ejemplo, que no nos afectaba a nosotros. Porque decía Pelagio que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, decía Pelagio, equivocadamente por supuesto, decía que podía llevarse una vida moralmente buena. Solo con la fuerza natural se podía llevar una vida moralmente buena, solo con la fuerza natural de la voluntad libre del hombre. Y así, dice el Catecismo, reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. O sea, era lo contrario. La reforma protestante era que el hombre estaba corrompido, que el hombre estaba exactamente destruido, que su libertad estaba anulada por el pecado de los orígenes. Y Pelagio decía lo contrario, era el otro extremo. Decía que el hombre, sin la ayuda de la gracia, solo con la libre voluntad podía llevar una vida moralmente buena, de manera que el pecado de Adán era solamente un mal ejemplo.
Entonces viene la iglesia, pues, y en el siglo V esclarece sobre el pecado original para responder la equivocación de el pelagianismo. Y en el siglo XVI vuelve a resurgir este tema sobre el pecado original con esta afirmación que hacían con la reforma protestante, los reformadores protestantes. Los primeros reformadores protestantes, dice el numeral 406, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido, estaba corrompido, y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, con la concupiscencia. Con la concupiscencia. O sea, la tendencia, la concupiscencia, decían que era el pecado heredado, es decir, el pecado original. La confundían con la concupiscencia, con la inclinación, los de la reforma protestante. De manera que estábamos corrompidos, estábamos perdidos, estábamos pervertidos, estaba anulada la libertad por el pecado de los orígenes. Y como la concupiscencia no se quita con el bautismo, entonces decían, estamos corrompidos, estamos pervertidos. Porque ellos confundían, identificaban, o sea, para ellos era igual el pecado original que la concupiscencia. Y el pecado original no es lo mismo que la concupiscencia. O sea, la inclinación es una cosa y el pecado es otra cosa. Como antes lo hemos escuchado en los numerales, que el pecado original pues no es una falta personal, que no es algo que se ha cometido, sino que es algo que ha sido heredado, algo que por nuestra naturaleza pues contraemos, por nuestra naturaleza nos vemos afectados. Y Pelagio pues decía que el ser humano podía ser bueno, virtuoso, sin la necesidad de la gracia divina. Y por lo tanto, el pecado de nuestros primeros padres solo quedaba como mal ejemplo. Como mal ejemplo. Entonces eso fue en el siglo V. Y la iglesia pues aclaró ese error. El error de Pelagio. Y luego pues en el siglo XVI con la reforma protestante pues era lo contrario de Pelagio, que todo estaba corrompido y el pecado original lo confundían con la concupiscencia, con esa inclinación al pecado. Y eso es diferente. El pecado original, que es un estado que ha sido contraído pero que no ha sido cometido, no es una falta personal, no es un acto, pero que siempre, aunque se borra el pecado original, pues siempre queda esa tendencia, esa inclinación que nos lleva al combate espiritual. Las consecuencias para naturaleza, debilitada, inclinada al mal, persisten en el hombre aún después del bautismo. O sea, siempre estamos inclinados, pero no estamos corrompidos, no estamos, como dicen los de la Reforma, los primeros de la Reforma protestante, que decían que estábamos pervertidos y que nuestra libertad estaba anulada por el pecado de nuestros primeros padres, porque confundían el pecado original, el pecado heredado por cada hombre,
con la tendencia al mal, es decir, con la concupiscencia, con esa inclinación que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido del dato revelado respecto al pecado original en el segundo concilio de Orange, en el año 529, y en el concilio de Trento en el año 1546. Vamos a compartir lo que la Iglesia dijo en contra de esta reforma protestante del concilio de Orange y también el concilio de Trento, pero en un próximo programa. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.